el laberinto argentino. Estamos nuevamente con José Flieger. En realidad tuvimos mucha demanda respecto de la charla anterior que tuvimos aquí hace 15 días y quedaron varios temas pendientes. Así que, bueno, José es vicerrector de posgrado de la UCES y, bueno, te damos la bienvenida. ¿Qué tal, Alberto? Un placer de nuevo estar acá. Sí. Eh, Nos había quedado pendiente hablar sobre el tema de inteligencia artificial, un tema, a ver, protagónico en la agenda, en las expectativas sociales y en la ficción que se genera en torno de esto, ¿no? Exactamente. Yo te mandé, ¿te acordás que, Sí, como sí, continuando sí. nuestra conversación, un- una noticia que hablaba de si la inteligencia artificial iba a reemplazar a los historiadores, ¿no? Sí. Es decir, nosotros estamos en un momento particular respecto de esta idea de la IA, respecto de dos cuestiones. ¿Qué es lo que podemos esperar de la IA en relación a lo que es la formación de personas, de recursos humanos, lo que se llama el sistema educativo, y el problema de la reconversión de los perfiles laborales, ¿no? Es decir, vos sos historiador y la verdad que lo que voy a decir te va a sonar perogrullada, pero en general mucho se ha insistido últimamente respecto de que, bueno, que los trabajos que ahora se plantean no han existido nunca antes. Vos sabés muy bien que esto es una verdad, en general, de todos los últimos centenares de años del sistema capitalista, o más, 200 años, en el sentido Sí, de que muchas veces no son tan nuevos, son reconversiones. reconversiones, como uno dice, bueno, hay un cambio en la estructura, hay un cambio tecnológico, un cambio en las demandas y eso requiere nuevo tipo de empleos y nuevas funciones y nuevas carreras profesionales. O sea que esto no es tan nuevo. La idea de estudiar de alguna manera o formarse en carreras que no existen cuando uno entra a la universidad o trabajar en funciones que no existen cuando uno se ingresa en el mercado de trabajo, no es nada novedoso. Es algo que ha tenido que ver con todo el desarrollo del siglo XX. Por supuesto, estas generalidades ocultan las particularidades a las que asistimos. Antes de que sigas, a ver, definime un poco la inteligencia artificial para el espectador que por ahí escucha hablar sobre inteligencia artificial pero no tienen claro qué es. Bueno, en realidad eso es una pregunta difícil de responder porque uno de los problemas que existen en todo esto es la idea de qué es la inteligencia, artificial o natural, O ¿no? natural, sí. Entonces, cuando uno se remonta a esta cuestión, va a encontrar con una serie de problemas que son, en principio, de educación. Cuando nosotros, a comienzos del siglo XIX, se produce un crecimiento de los estados nacionales que vos conocés bien, en algún momento, y sobre todo ya entrando en el siglo XX, una de las políticas fundamentales de reclutamiento de personas, de ponderación, era evaluar las capacidades de las personas, sobre todo cuando eran movilizadas en situaciones que sabemos son de movilización general por la necesidad de movilizar recursos y personas en situaciones de crisis. Y ahí aparece un famoso test conocido como test de Binet. Binet es quien crea esta medición. Y esta test, que se conoce después como inteligencia, después se ha hablado de IQ o CI, según el idioma en que uno utiliza las siglas, ha venido a ponderar una medición de ciertas capacidades de las personas para desempeñarse en funciones de trabajo, funciones universitarias, académicas, educativas en general.
En los últimos años ha habido una cuestión que tiene su justificación técnica. Ha proliferado el concepto de inteligencia. Howard Gardner fue un gran teórico del problema de la inteligencia y que mencionó que existen por lo menos 7 inteligencias diferentes que no habían sido considerados en estos estándares. Sí. Que están más centrados en las habilidades lingüísticas y lógico-matemáticas. Lo interesante, uno de los problemas, también se habla mucho de la inteligencia emocional, a partir de algunos logros de la neurociencia, pero como señalaba una investigadora inglesa, uno de los problemas es que cuando nos referimos de esta manera a la inteligencia kinésica, inteligencia emocional, junto con la inteligencia lingüística, lógico-matemática, estamos como, de alguna manera, perdiendo de vista de qué estamos hablando cuando hablamos científicamente. Entonces, en los procesos de cognición siempre han sido muy centrales la inteligencia lingüística y la lógico-matemática, porque en definitiva, si algo caracteriza las capacidades que tenemos nosotros, que nos diferencian de otros mamíferos inteligentes, porque los hay, es muy sabido últimamente. Los mamíferos marinos tienen una gran coeficiente de inteligencia operacional, los primates en general y otros animales. El lenguaje es lo que te permite semiotizar, diferenciar y lograr algunos de los más estremecedores logros de la humanidad en relación al desarrollo tecnológico, la vida urbana, eso que realmente nos caracteriza. Y en relación a esto, la idea de una inteligencia artificial estaría mencionando que la tecnología puede suplir estas funciones de alguna manera o reforzar esas funciones. Entonces, hay un gran debate muy oscuro. Por eso vamos a ser dominados por las máquinas. Claro. Entonces, esto es una de las cosas más interesantes y quizá un poco locas de la contemporaneidad, porque yo te planteaba, creo, en la reunión anterior, estábamos charlando sobre la ciencia ficción. La ciencia ficción ha cumplido un papel muy importante en la historia del siglo XX, desde el punto de vista de anunciar las potencialidades de desarrollo de la técnica después de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, uno de los más importantes autores de ciencia ficción, Arthur Clarke, que nos legó 2001 Odisea del Espacio, una de las grandes óperas de la ciencia ficción, que aún dura y que aún se hace referencia. La anécdota fue que uno de sus primeros, lo que llamaban las gadget stories, que son las cuentos de ciencia ficción vinculados a nuevas tecnologías puntuales, él escribió uno muy referenciando a la posibilidad de desarrollar el radar. En aquella época recién estaba apareciendo a fines de la Segunda Guerra Mundial, y lo fue a buscar la CIA, ¿no? Lo fue a buscar la CIA porque decía, ¿dónde sacó esa información? Entonces, hay de ahí en más de estas anécdotas, hay una retroalimentación entre la ciencia ficción y la ciencia y tecnología real, el desarrollo de la tecnología. Pero una de las cuestiones más curiosas es que se transformó en una ecuación del pensamiento común de que todo lo que aparece en la ciencia ficción en algún momento o se está realizando, o se está investigando, o será realizable en algún momento. Bueno, al planeta de los simios no llegamos todavía. Todavía, bueno, hay varios, de todas maneras, vos lo sabés muy bien. Pero bueno, la cuestión es que este tema nos hace vivir en un mundo donde, en la lógica de la fake news, todo aparece como posible y probable. Y una de las cuestiones que para discutir la inteligencia artificial es justamente la cuestión de su relación con la inteligencia humana. Porque hay un filósofo alemán que se llama Marcus Gabriel,
tipo muy talentoso, que dice que la única inteligencia artificial es justamente la inteligencia humana, porque somos aquellos que hemos podido salir de las lógicas más locales, menos generalizables de la inteligencia de los animales, que a veces asombra por el tipo de operaciones y construcciones que pueden desarrollar, pero nosotros logramos otra escala de inteligencia. Y esto es muy posible que sea así, porque en la medida en que el lenguaje nos permite a nosotros salir de las meras generalizaciones o las experiencias técnicas más empíricas. Es decir, uno no solamente aplica cierta experiencia para resolver problemas, sino que además puede usar conceptos muy universales de la ciencia para resolver esos problemas operando con ingeniería. Entonces, esta posibilidad la da el lenguaje humano. Bueno, esta cuestión en el mundo actual aparentemente ha despegado mucho con el tema de la inteligencia artificial. Lo que llamamos hoy ChatGPT son en realidad mecanismos algorítmicos de creación del lenguaje natural, ¿sí? O sea que lo que nos permite en ese sentido generar textos a partir de cierta base de información que está disponible en la web o que ha sido cargada en el sistema por otros operadores humanos. Es decir, que detrás de los sistemas que nos responden a las preguntas en los chats con, de alguna manera, una adecuada riqueza lingüística, incluso algunos buenos modales que uno extraña en la vida social, lo cierto es que esto tiene que ver con un know-how que se viene generando a partir de un largo tiempo en el trabajo de la web, ¿sí? Wikipedia, ¿sí? En los buscadores y también en los sistemas de inteligencia artificial hay seres humanos que con mayor o menor fortuna ponen información en el sistema. Y en ese sentido, una de las cuestiones es que se ha producido un despegue alrededor de esto del pensamiento mágico, a mi juicio, yo no quiero arriesgar. También por una gran paradoja. A ver, uno de los grandes fundadores de la tradición de la inteligencia artificial y de la filosofía de la mente es el tecnólogo y filósofo Turing. Y él decía que, bueno, un robot, una inteligencia artificial, digamos, se transformaría en una persona. Si esto ocurre, lo vamos a detectar por un famoso test que significa que si una persona interactúa con este robot durante un tiempo suficiente y no se da cuenta que está tratando con un robot, sino cree que es una persona, en efecto, el robot ya es una persona, porque nosotros distinguimos a los demás, aparte de cierta imagen antropomórfica, por su desempeño lingüístico en las situaciones dialógicas. Entonces, la idea de Turing era una idea innovadora, quedó identificada con el test de Turing, pero yo siempre decía a mis amigos que corremos el riesgo de no depender tanto de la inteligencia del sistema lingüístico, del sistema, del robot o del chat en este caso, sino de la capacitación pobre que tenga la persona que interactúa con él. Es decir, como decía un científico alemán, decía, los test de inteligencia permiten medir la inteligencia, pero la estupidez no se puede medir. Claro. No hay manera de medirlo. Exacto. Y en ese sentido, hay un fenómeno que yo te comentaba en la última reunión, conocido como el efecto Flint. Este fenómeno que a partir de esta tradición de la medición de inteligencia, que fue siempre controvertida porque muchas veces se le anclaban cuestiones con un tufillo racista en relación a decir que la inteligencia es genética, lo cual no se sigue de que uno pueda medir la inteligencia que ésta tenga un origen genético, ni racial, de ninguna manera. Esto era especulaciones que tienen que ver con otras tradiciones, que sería muy largo conversar acá. Pero bueno,
Este efecto significaba que Flint en los años 80 hace una evaluación de los resultados de los test a nivel internacional y dice, da testimonio de que la humanidad aumenta su inteligencia rítmicamente. Este se llama efecto Flint. Es decir, los hombres son cada vez más inteligentes. De hecho, uno debe recordar que una de las cuestiones típicas también de la ciencia ficción era proyectar un hombre en el futuro con un gran cráneo, Sí. ¿sí? Donde también es la imagen típica de los extraterrestres que por una inferencia bastante lineal se supone que al poder atravesar las galaxias o sistemas solares con una tecnología mucho más avanzada, debían ser más inteligentes que nosotros, por lo tanto su cráneo debía ser más grande que el nuestro. Más desarrollado. Entonces este estereotipo sobre el cráneo grande y la masa cerebral muy desarrollada quedó vinculado a un futuro de un hombre muy inteligente. Sin embargo, cuando uno habla de la inteligencia, siempre se la debe representar con la media, una campana de Gauss, vos lo sabés muy bien. Sí, donde, sí, claro. Donde los extremos, los 2%, el 2% de una parte nos muestra la gente que tiene una pobre dotación de inteligencia, siempre hablamos de lógico-matemática y lingüística, y por arriba estarían los que llamaríamos los superdotados. Pero esta media se va moviendo hacia arriba, eso es lo que dice el efecto Flint. Pero a partir de 1990 empieza a verse en los sistemas de medición de inteligencia que esto ya no se constata. La inteligencia no aumenta. Y en 2004 una investigación holandesa dijo, bueno, el efecto Flint ya no está. El hombre ha llegado a su cenit y podemos pensar que quizás está disminuyendo la inteligencia. Entonces, un poco charlando con el tema de la inteligencia artificial, lo que nos tenemos que preguntar es, y sobre todo como educadores, ¿cómo es la manera, de qué manera la inteligencia artificial y toda la tecnología puede permitirnos retomar el camino del efecto Flint? Es decir, lograr una población cada vez más capacitada, capaz de desarrollar operaciones de una complejidad digamos, al nivel de lo que requiere una época de alta tecnología. Entonces, nosotros nos encontramos, esto que te digo como educador, contrasta un poco con la idea generalizada de que estamos pensando cuántos trabajos humanos reemplazará la inteligencia artificial y por qué deberíamos hacerlo, ¿no? Entonces, ahí se produce una situación donde nosotros tenemos que preguntarnos de qué manera pensar a la tecnología en general y a la inteligencia artificial en particular como procesos que, si los adoptamos, pueden permitir recuperar el camino del efecto Flint, de aumentar la inteligencia colectiva, porque claramente hay algunas líneas, algunas pautas, donde el uso inadecuado de las nuevas tecnologías ha mostrado problemas. En el uso de las tecnologías audiovisuales se ha comprobado que en los muy jóvenes, en los niños, hasta los 6 años, es contraproducente en muchos aspectos la utilización de tabletas y computadoras por cosas muy sensatas, porque el niño... Sí, si te lo resuelve la máquina. Claro, pero vos en la crianza, ¿no? Digamos, el niño toma la riqueza lingüística de sus contextos. Ahora, si uno evalúa la riqueza lingüística que tienen los programas infantiles, incluso los programas no infantiles, y los libros de texto y las novelas tienen mucho más riqueza lingüística. Y cuanto uno tiene más riqueza lingüística e inflexiones, puede pensar con mayor complejidad. Entonces, uno de los temas es, como decía un famoso filósofo francés llamado Lucien Seff, es decir, el uso del tiempo. ¿Qué hacemos con nuestro tiempo? Y cuando uno ve que en la civilización actual el uso del tiempo con el teléfono celular, con la televisión, es enorme, y
esto genera ciertos comportamientos cognitivos que nos alejan de la concentración para la tarea. Nosotros creemos que, por ejemplo, el estilo multitask es muy productivo y las personas que estamos en gestión a veces lo necesitamos. Pero cuando tenemos que resolver problemas muy técnicos necesitamos que nadie nos moleste, aislarnos y concentrarnos en el tema. Exacto. Porque si no, gastamos tiempo y somos ineficientes en la resolución del tema. Pero esto, por supuesto, cuando uno fue creado en otra galaxia, como la llamaba un filósofo canadiense, la galaxia Gutenberg, la del libro, uno de todas maneras es influido por el contexto actual, pero uno tiene ya ciertas marcas históricas. Pero la idea que se ha generado antropológicamente de que están los nativos digitales y que los nativos digitales tienen otro tipo de inteligencia más adecuada a los desafíos de nuestra época y que debe medirse de una manera particular, abandonando los estándares tradicionales que yo te estaba contando, ha chocado primero contra una dificultad que hoy está en debate el sistema educativo internacional, que son los malos rendimientos en el PISA en algunas competencias, que tienen que ver con la lógica matemática y las lingüísticas. Es decir, la gente está perdiendo, cuando uno ve, compara las lecturas de los grados iniciales de la formación primaria que hacían los chicos a comienzos del siglo XX y las de ahora, ve el empobrecimiento lingüístico. ¿Sí? Así es. Bueno, y esto nos hace un desafío, ¿no? En relación a qué hacer con la inteligencia artificial. Ahí vamos a dejarlo por hoy, porque ya en tu próxima visita vamos a hablar de cómo hacemos con esto, cómo lo procesamos, qué estrategias se pueden... Si yo supiera, pero algunas ideas Podemos tirar algunas ideas conjunto, ¿no? en nuestro diálogo. José, te agradezco tu visita y bueno, entonces quedamos con el interrogante planteado. Dale. Gracias, Alberto. José Flieger, aquí en Laberinto Argentino.